Luz y Sal, espero que te sea útil. Es la clase de epistemología. En la clase de epistemología, Ivo, porque esto es para José, estuvimos hablando o recuperamos la idea del racionalismo, el racionalismo y el empirismo, pero desde dos posturas pedagógicas, porque había yo mencionado las dos posturas desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista filosófico. Entonces las quise aterrizar al aula de clase y entonces la bajé a maestro, alumno y conocimiento. Hice hincapié que esto lo estoy trabajando también en VM y es como que la didáctica puntual que nos piden para Blackboard. Entonces lo quise manejar también en Centro Universitario Trilingüe y entonces el planteamiento lo bajé allá. Entonces habría que decir que en el empirismo, bueno, ya habíamos dicho que es una experiencia sensible, como una realidad, que el sujeto se acerca a la realidad le nutre de información, que él utiliza sus sentidos para interpretar a la realidad y que solamente se basa en ellos para decir qué es la realidad. Hablé del mito de la caverna, donde se habla de la ignorancia y del peligro de los sentidos como el único modelo con el cual uno podía alumbrarse del conocimiento y entonces eh, comenté que aparece su gran adversario que es el racionalismo, que utiliza los sentidos, sí, pero él dice que los sentidos son solamente un instrumento y que la mente es la que va a ser el eje y el regidor del conocimiento, que por lo tanto la mente va a posibilitar que los sentidos describan de manera objetiva las características que están observando, analizando y que obviamente requieren de comprobaciones, que requieren de un lenguaje lógico. Aquí la influencia del racionalismo es que hay un lenguaje lógico, científico, matemático, hable de logos, que es palabra, pero cuando lo llevas a lógica es palabra en orden, palabra es un lenguaje lógico, científico, cuasi matemático que debe de tener una organización tal que a través de silogismos y tablas de verdad que permita construir un conocimiento verdadero. Hable que el lenguaje también recibe influencias de la retórica, que Aristóteles es el primer pedagogo, perdón, es el primer maestro que enseña cobrando. Él construye los sofismas y los sofismas son la manera en la cual el lenguaje permite que las personas sean convencidas de que lo que se dice es verdad, aunque a veces no es necesariamente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, comenté que el conocimiento se construye, bueno, perdón, que ya pasando a la parte de qué hace el empirismo y el racionalismo en cuanto a maestro, alumno y conocimiento, dije que el alumno es una, en el empirismo, perdón, en el empirismo el alumno es un sujeto que se acerca al conocimiento a partir del descubrimiento, a partir del uso de sus sentidos. El famoso juega, toca y aprende. Puse ejemplos como Kitsania, como el Museo del Niño y demás. E incluso alguien aportó la idea de la ludoteca. Le dije que era la ludoteca y entonces expliqué que la ludoteca significa ludens, juego, aprender jugando, y que entonces tendría que haber juegos que te permitieran acceder al conocimiento. Hablé que el alumno lo que hacía era interactuar con lo que vamos a conocer después como el escenario de aprendizaje, pero como era clase, pues obviamente quería que ellas fueran llegando al conocimiento, no podía vertirlo así de golpe. ¿Qué hacemos los maestros? Bueno, los maestros lo que hacemos es crear el escenario de aprendizaje. Eso es lo que vaciamos en las estrategias de enseñanza en la planeación y lo que se supone que es el escenario de aprendizaje es donde van a estar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que el niño tiene que saber desarrollar y que le van a ser significativas porque están basadas en una realidad inmediata en las cuales lo va a poder aplicar. Y entonces el maestro posteriormente, cuando el niño está descubriendo, conociendo y demás, pues va orientando conceptos, definiciones, ideas y demás que el niño va alcanzando
las precisa, las cierra, por decirlo de alguna manera. Um, ¿Qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es una experiencia sensible, el conocimiento es un escenario de aprendizaje, el conocimiento es tocar, asir, tomar, oler, sentir, eh, escuchar. Y el conocimiento se convierte en una experiencia kinestésica y en una experiencia ergonómica. Hablé de la kinestesia como la capacidad de manipular objetos y hablé de la ergonomía como el uso de las herramientas adaptadas al cuerpo, que también es necesario que lo sepamos pedagógicamente hablando. Y pasándonos después al racionalismo, les comentaba yo que que el alumno es un sujeto cognoscente o es un cogitum, y entonces él usa su mente para encontrar el conocimiento. Él usa sus sentidos, como lo dije en la explicación general, para recuperar lo que observaba de manera metódica, de manera objetiva, observaba, escuchaba, sentía y demás. Pero acá la pregunta es, bueno, ¿y cómo echo a andar la mente? Y entonces el alumno echa a andar la mente, utilicé el concepto de Descartes de la duda metódica, y les dije que el alumno, la forma en la que él movía su mente, era haciéndola entrar en crisis. ¿Cómo hacíamos entrar en crisis la mente? Haciéndole preguntas sobre lo que sentía, veía y escuchaba y palpaba, ¿no? Y entonces era preguntarle al cerebro si lo que estaba viendo, oyendo, qué era, cómo era, si era verdad lo que estaba oyendo, viendo y sintiendo, cómo podría expresarlo de manera lógica, cómo podría ser determinado de X forma de acuerdo a los resultados de la observación, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le llamamos al maestro el que genera las preguntas generadoras. El maestro es el mayéutico, el maestro es el que genera las preguntas trascendentales, el maestro es el que hace que el alumno piense, por decirlo de alguna manera, hace que el alumno sea un sujeto cognoscente, poniéndolo en crisis, en duda, generándole vacíos y huecos, que solo alcancé a decir ya prácticamente terminando esa clase. El maestro pone en crisis, el maestro rompe con absolutos, el maestro cuestiona. Obviamente el alumno tiene que dejarse cuestionar, el alumno tiene que romper con todas sus resistencias, porque si el alumno llega con sus propias creencias y sus prejuicios y cree que el maestro es un imbécil que tiene maestrías y doctorados, pero que él es más inteligente que el maestro, pues no, nunca vas a lograr hacer que aprenda. Tiene que haber una no resistencia del alumno para que el alumno decida querer aprender. Y por otra parte, bueno, ¿qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es lenguaje, el conocimiento es silogismos, el conocimiento son tablas de verdad, el conocimiento es la ordenación de la mente a partir de que es capaz de encontrar las causas últimas por las cuales existen las cosas. El conocimiento es el resultado del proceso artificial llamado razón o ratio. El conocimiento es estas respuestas que obviamente son respuestas metódicas, son respuestas ordenadas, son respuestas racionales, no son viscerales y requieren de todo un tratamiento epistemológico a partir del silogismo lógico. Puse algunos ejemplos de el todos, algunos y ninguno en lógica, y hablé del valor del silogismo como verdadero, como falso, y en donde en algunos casos el silogismo puede sonar a verdadero, es decir, estructurado lógicamente, de tal manera que es verdad lo que se está diciendo, aunque no sea verdad, cuando lo contrastas con la realidad, ¿no? Entonces esas serían las grandes diferencias entre los racionales y los empíricos. Espero que te sea útil, Ivonne, y a todos los que vean el video Luz y Sal.